Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de jardinería y paisajismo. El espacio en donde comparto todo lo que sé y lo que posiblemente te guste del mundo de las plantas, la jardinería y el paisajismo para ayudarte a tener tu jardín más lindo cada día. Hoy, como te prometí la semana pasada, es la segunda parte de esta selección de plantas para poder atraer colibríes, tucucitos, picaflores a tus jardines, lamentablemente solo si vivís en América. Pero más allá de eso, hay muchísimos insectos y otras aves que también podés atraer a tu jardín con esta selección botánica que hoy completo. Y aquí tengo que hacerte una confesión, y es que me lamento tener un jardín tan pequeño en casa, porque hay muchas de las plantas que me encantarían tenerlas, pero el espacio me lo impide. Más allá de mi situación, estoy seguro que en tu jardín, en tu balcón, hay un rinconcito que te está diciendo aquí podés colocarla y de esa forma disfrutar de la biodiversidad. Y bueno, y para no irme tanto por las ramas, comencemos con las plantas que nos quedaron pendientes de la semana pasada. La primera se la conoce como flor del cardenal, la Lobelia cardinalis. Es una especie bastante emblemática en algunos jardines, sobre todo cuando los suelos son húmedos o están cercanos a cuerpos de agua. Es una planta herbácea, perenne, que puede alcanzar el metro de altura. Se destaca porque tiene espigas erguidas de flores de un color rojo escarlata, muy intenso y puro. Uno de los colores más atractivos para los troquílidos, que si no te acordás, así se llama el grupo de estas aves. En cuanto a los requerimientos de cultivo, tenemos que considerar que prosperan mejor entonces en suelos con buena cantidad de materia orgánica y una humedad constante, aunque tolera el pleno sol si el suelo se mantiene húmedo. En climas calurosos prefiere la media sombra. Y es una planta excelente para los bordes de estanques o zonas bajas del jardín en donde se retiene un poco más el agua. Es una de las plantas que es visitada por colibríes migratorios durante el verano y el otoño. La siguiente especie, conocida como planta coral, Russelia exetiformis, es una opción ideal también para aquellos jardines de bajo mantenimiento y algunos paisajes con desniveles. Es una de las que me encantaría tener en el jardín. Es una planta arbustiva de tallos delgados y flexibles que caen en forma de cascada, asemejándose a una fuente de coral. Sus flores son pequeños tubos de color rojo intenso que cubren la planta casi todo el año en climas cálidos. Para cultivarla necesitamos de un clima templado y de pleno sol para que florezca profusamente. Además, se puede ubicar en algunos lugares donde reciba el sol de la mañana o el de la tarde si el clima es extremadamente cálido. Es moderadamente tolerante a la sequía una vez que ya se estableció. Y en cuanto a las especies de colibríes que la visitan, son aquellas que tienen el pico recto gracias a la flexibilidad de las flores que están colgando. La siguiente, conocida, la flor del camarón, Justicia bradengeana. Tiene una morfología única que la convierte en una pieza casi de conversación en cualquier jardín. Es un arbusto que podríamos llegar a decir que es de porte medio porque alcanza el metro de altura. Tiene brácteas superpuestas que recuerdan la forma de un camaleón. Y las flores reales son blancas y tubulares que emergen entre estas brácteas que pueden ser de color rojo, rosado o amarillo. En cuanto al cultivo, clima templado y una ubicación a media sombra. El suelo tiene que ser rico en materia orgánica y tiene que tener buen drenaje. En climas cálidos agradece riegos constantes para mantener el sustrato húmedo, pero nunca encharcado. Es una planta autolimpiante que no requiere poda constante de flores muertas. Es una de las especies favoritas de aquellos colibríes que habitan y visitan jardines en México y también en Florida. Y antes de continuar con la siguiente planta que le gusta la sombra, te recuerdo a nuestro patrocinador personalgardenshopper.es, la tienda online de jardinería número 1 de toda la península ibérica. Allí vas a encontrar elementos para decorar tu jardín, para cuidarlo y para mantenerlo lindo y sano los 365 días del año.
personalgardenshopper.es. La siguiente planta que le gusta la sombra y que atrae colibríes desde allí es la Torenia, de nombre científico Torenia fourneri. Aquí hablamos de una planta anual de crecimiento bajo, más o menos 30 centímetros, con flores acampanadas que suelen presentar combinaciones de lila, morado, rosa y azul, con una mancha amarilla distintiva en el labio inferior. Es ideal, como te decía, para condiciones de cultivo a media sombra o sombra total, sobre todo cuando hablamos de veranos calurosos. Requiere también de suelos ricos en materia orgánica, riegos frecuentes para mantener las raíces frescas y se recomienda pinzar las puntas para promover un crecimiento más compacto, más tupido. Y en cuanto a las especies de colibríes, no hay ninguna asociada directamente a esta, sino aquellas que prefieren los colores azules y morados por encima de los amarillos. La siguiente especie, conocida como mirto, Loeselia mexicana, es una planta nativa de gran importancia tanto ecológica como etnobotánica. Es un arbusto herbáceo que puede alcanzar los 2 metros de altura, se caracteriza por tener tallos erectos y flores de color rojo vivo o rosadas o también blancas, con una corola tubular que se abre en 5 lóbulos. Sus hojas son rígidas y aserradas, lo que le da el nombre común también de espinosilla. Para cultivarla es extremadamente rústica, es nativa de regiones áridas y muestra una excelente tolerancia a la sequía. Prefiere la exposición a pleno sol y a suelos bien drenados, incluso en áreas perturbadas o campos abandonados. Puede florecer durante todo el año en los climas adecuados. Y en México es una fuente de néctar fundamentalmente para especies de colibríes de regiones templadas y del trópico seco. La siguiente especie, sí la tengo yo en mi jardín, es el agapanto, Agapanthus praecox, que aunque no es nativa de América, se ha naturalizado en muchos jardines y es un recurso valioso para los polinizadores. Es una planta perenne con raíces tuberosas y hojas alargadas en roseta. Sus inflorescencias son umbelas espectaculares de flores celestes o blancas o tirando a lilas en algún caso que pueden alcanzar el 1,5 metros de altura. Es una planta de gran resistencia que tolera tanto el pleno sol en algunos lugares como la media sombra porque requiere de buena luz para poder florecer con vigor. Florece típicamente, siempre hablando del hemisferio sur, entre noviembre y diciembre y prefiere suelos bien drenados y riegos moderados durante la temporada de crecimiento. En cuanto a las especies de colibríes asociadas, normalmente son colibríes muy generalistas que aprovechan la abundancia de flores en una sola cabeza floral. Otro arbusto que podemos incluir en el jardín es la rosa china, Hibiscus rosa sinensis. Es quizás un pilar dentro de los jardines tropicales y subtropicales porque posee una floración bastante extensa, podríamos casi decir que ininterrumpida. Este arbusto puede alcanzar los 3 o los 5 metros de altura, con flores grandes de color rojo, rosa, amarillo o incluso naranja. Posee un estambre largo y prominente que facilita la polinización por aves. En cuanto al crecimiento, pleno sol y protección contra las heladas fuertes. La poda es necesaria para manejar su tamaño y para fomentar la producción de nuevas flores, permitiendo incluso el arte topiario si se desea una forma específica. En cuanto a qué colibríes lo visitan, suelen ser algunos de gran tamaño. Y en cuanto a la elección de especie vegetal, se recomienda no usar especies con flores dobles porque la abundancia de pétalos dificulta que el ave pueda acceder al nectario. Y ya llegando al final de este episodio, te comento rápidamente 2 especies más. La madreselva, la lonicera especie, porque hay muchas, que tiene una ventaja doble, alimento y refugio seguro para la anidación. Por eso es importantísimo esta especie. Son enredaderas vigorosas, con flores muy perfumadas, como la lonicera japónica, o flores tubulares rojas sin aromas, como la lonicera sempervirens. Sus ramas entrelazadas proporcionan una estructura densa que los colibríes utilizan para ocultar sus minúsculos nidos de los depredadores. Podemos cultivarlas
a pleno sol o a media sombra dependiendo de las especies, pero todas requieren una estructura de soporte como cercos o pérgolas, y es importante controlar su crecimiento mediante podas para evitar que se vuelvan invasivas en ciertos ecosistemas. Y en cuanto a la relación con los colibríes, la lonicera sempervirens es particularmente atractiva para el colibrí garganta rubí debido a su color intenso. Y cerramos el episodio con el arbusto de las mariposas Buddleia davidi. Aunque su nombre resalta su atracción por los lepidópteros, es igualmente efectiva para los colibríes. Es un arbusto de crecimiento vigoroso con racimos densos de flores pequeñas y fragantes, generalmente de tonos lila, azul o rosa, que requiere de pleno sol y de suelos bien drenados para crecer y prosperar bien. Se recomienda en algunos casos hacer una poda drástica a finales de invierno para mantener la forma arbustiva y evitar que los tallos se vuelvan demasiado largos y desordenadas. Esta especie es una de las que es visitada por colibríes generalistas que aprovechan la alta concentración de flores en un solo lugar. Con esto llego al final del episodio 399 y que además podés encontrar en YouTube con imágenes, con videos sobre estas plantas y algunas especies de colibríes. Nos encontramos la próxima semana en una nueva edición de este podcast, tu podcast de jardinería y paisajismo. Hasta entonces y muchísimas gracias.